lo que yo entiendo, ¿eh? O sea, tu manera de arbitrar no le gustaba o no caía bien al resto de árbitros o responsables del tema de los árbitros. Sí, el arbitraje de Mateu Laoz perjudica a... ¿Tú crees que el nivel de arbitraje del fútbol español ha bajado? Ahí tú pensaste que tenías que irte ya, que tenías que abandonar. No, al revés. La verdad es que fue una situación que marca un antes y un después en mi vida. ¿Te consta que compañeros tuyos han dejado el fútbol por la presión y porque no han podido aguantar? Fatal. No duermes. ¿Todas las manos son penalti? ¿Todas las manos son penalti en el fútbol? Que valoremos a las personas por su valía, no por su género. Que sepa arbitrar, que arbitre. ¿Qué era lo peor que te podía pasar? ¿Descender a Que te segunda bajaban a división? la segunda división. Es que hay tantas cosas que hacer. Y eso Hay que cambiar. Y de cambiar. Pero sobre todo tienes que cambiarlo de raíz. Si Callejón va a puerta y tú sales del área y roja directa al minuto y medio. No, creo que no llegó ni al minuto. No. Y fíjate que eso es lo peor para un árbitro. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast Bajo los palos by Flexicar. En este episodio número 3 con el gran Mateu Laoz. Un árbitro diferente, un árbitro arriesgado. Mateu Laoz, Toño. A partir de ahora te llamo Toño, o como tú consideres. Muchas gracias por aceptar esta invitación y esperemos que te encuentres como en tu casa. Creo que debe ser la primera vez que vienes a un formato así. Así es. Y no sé si te encuentras ahora más tranquilo o más nervioso que cuando pitaste la final de la Champions. La verdad es que tuve la suerte de estar tranquilo entonces y estoy muy tranquilo hoy porque te lo estaba contando. En este caso, cuando Iván nos llama, mi hijo mayor Pau lo estoy llevando al entrenamiento y cuando escucha el nombre de Iker Casillas es como... hasta ahora estamos siendo muy cautos en aceptar cualquier tipo de entrevista, de charla, pero viendo el brillo en los ojos de mi hijo era imposible porque él también sabe lo que en este caso tú has significado para todos los españoles. Así que es un placer estar aquí. Pues nada, darle un abrazo muy grande a tu peque y que agradecido porque te haya podido medio convencer para poder estar aquí. Pero vamos, nosotros tratamos muy bien a la gente, hacemos preguntas que yo creo que son sinceras y buenas, y si en algún momento ves que hay una pregunta extraña, pues o hacemos el bar o directamente sigan y ya está, no pasa nada. Yo te quería preguntar ahora, voy a empezar quizá por el final, que ahora, después de haber dejado el fútbol en activo, el arbitraje, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo te has desenvuelto? Y lo que es más importante, ¿cómo has podido encontrar, que para mí es lo más difícil, después de dejar tu profesión, un hueco, ¿no?, por así decirlo, en otro lugar diferente del fútbol, pero que también es importante, como puede ser verlo desde fuera, desde la pantalla? Hemos tenido mucha suerte. Yo creo que como deportistas la suerte es necesaria. Ya no solo por el trabajo que hay detrás, que eso sin duda, eso no se negocia. El trabajo, las horas, el haber perseverado sin estar con amigos, sin estar con familia, pero luego los momentos adecuados hay que estar en el lugar oportuno, y yo he tenido también la suerte de poder elegir, Iker, porque lo que tenía muy muy claro, siendo un no incomprendido, pero que sí que el arbitraje que siempre, en este caso, he intentado demostrar en un terreno de juego o incluso en la sala VAR, intentando ayudar a los compañeros, digamos que aquí en España, sobre todo a los responsables no les gustaba, digamos que no les parecía del todo ortodoxo. Les doy las gracias también porque me han dejado estar muchos años pico y pala convenciéndome de que era el fútbol que yo llevaba dentro, porque yo siempre lo he dicho, que a mí me ha gustado el fútbol, y el reto de no aceptar el seguir ayudando desde el VAR, desde un prisma, porque lo he podido ayudar desde el VAR siendo árbitro y fin de semana, y al fin de semana siguiente estando en el VAR ayudando a otro compañero, pero siendo VAR profesional creo que no hubiera sido feliz. No hubiera sido feliz dedicando muchos fines de semana en la ciudad del fútbol de Las Rozas y viendo las jugadas, las polémicas desde la cámara lenta o desde las fotos. No es el fútbol que a mí me atrae. Yo cuando voy a ver un partido de fútbol, sí, me gusta ver la repetición, pero no me fijo tanto, ¿no? Prefiero esa esencia del fútbol. Y los medios de comunicación me habían abierto la puerta a seguir aprendiendo. Y a algo que como árbitro prácticamente no había tenido relaciones profesionales desde el punto de vista de entrevistas. Creo que solo Aitor Lagunas,
2 o 3 en COPE, 2 o 3 en la cadena SER, El Hormiguero y El Día Después. Además, todas ellas, de alguna forma, dentro del contrato como árbitro de fútbol. Quiero decir, nunca elegidas. No elegías ni el momento y incluso a veces no tenías la temática abierta para hablar de lo que tú querías o te hubiese gustado. Entonces, el poder elegir un equipo de trabajo donde en la tele iba a liderarlo Carlos y en la radio iba a liderarlo Paco, me apetecía. Me apetecía porque era gente a la que había seguido durante muchos años y habían formado parte de mi vida. Del fútbol. Y entonces dices, ostras, de alguna forma no, te pone cachondo. El hecho de juntarte con ellos, aprender con ellos y es una maravilla porque llevo año y pico equivocándome y me siguen ayudando. Siempre me ha preocupado cómo sacar más partido a mi dinero. Tenerlo parado en el banco es como quedarte quieto bajo la portería. Al final, te marcan. Por eso, empecé a usar Trade Republic. Mi dinero está seguro. Y además, genera un 2,27% TAE. Con su tarjeta de débito, me devuelven un 1% de saveback en cada compra. Sin comisiones ocultas. Y puedo invertir desde €1 en acciones, ETF o bonos. Puedes abrirte una cuenta totalmente gratis con mi enlace. Y de regalo, te dan €20 en acciones para empezar. Más de 8 millones de personas ya confían en Trade Republic. Haz clic y empieza hoy mismo. Seguimos con la entrevista. Pero escucha, pero entonces yo fíjate, te voy a un poco la contraria, porque que un árbitro haya estado en activo hasta hace poco y de repente termine su carrera y haya gente que le interese, que le guste, que forme parte de su elenco, o sea, tú has dicho que eras un incomprendido, yo creo que no, todo lo contrario, es porque habrán visto en ti algo diferente que quieran que te juntes con ellos, porque yo ahí sí que no estoy de acuerdo contigo. Tu manera de pitar, ¿qué diferencia había con otros? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Tú consideras que eras diferente al resto de árbitros? Yo nunca lo he considerado así. Yo creo que cada árbitro, en este caso, no decide primero las categorías que ostentas. Tienes que pasar por todas. Es decir, un árbitro que lleva a primera división pasa por todas las categorías. No hay un entrenador en división de honor que te asciende y debutas en primera. Eso no existe. Mínimo una temporada. Y aunque a mí me lo dijesen, yo no me lo creía, Iker. Yo no me creía que era diferente a los demás. Yo utilizaba mis herramientas y sobre todo mis herramientas siempre de alguna forma intentando potenciarlas con 2 buenos asistentes y con un cuarto árbitro al que le hacía sentir pertenencia a ese equipo para que te ayudara a las espaldas. Porque muchas veces una pared en el fútbol es lo más difícil para un árbitro. Porque si te vas con la tracción del balón, el bloqueo a la pared no lo ves. O en un córner o en una falta lateral de estrategia, donde tú también tienes que calcular si sales o no sales a por un balón, dependiendo, me explico, al final eso para el arbitraje, a mí eso de alguna forma me gustaba mucho y esas eran mis herramientas. Es cierto que por eso te hablaba de la incomprensión desde el punto de vista de la ortodoxia en el arbitraje español, que no era ni en Europa ni en el mundo. He tenido la suerte, en este caso, de arbitrar muchos partidos de UEFA y de FIFA, donde no he estado tan coaccionado a no sonreír, a no dialogar, que son situaciones donde dices, ¿pero por qué? Hablas en UEFA y FIFA. Claro, UEFA y FIFA, digamos que había infinita más libertad. De alguna forma te facilitaban que fueras más tú mismo y si te gustabas te elegían y si no, no te elegían. Y en España, como tú estás un año, tú realmente tus contratos son anuales, firmas para una temporada y luego pueden elegir renovarte, descenderte, que pasarte al VAR. Y yo en eso siempre he sido súper respetuoso. No quise estar en el VAR, como te decía, pero me hubiese gustado seguir arbitrando porque me divertía. Y porque tenía un equipo de trabajo que estábamos, creo que en plenitud. Además, con una vaga experiencia en todos los continentes del mundo. Pero en ese sentido, ellos sí que te coartaban en tu manera de ser. No querían, pues eso, que dieses más explicaciones de las que ellos no querían dar, que, pues eso, pudieras sonreír ante un comentario de un jugador al que has arbitrado más de 50 veces. Pero yo te voy a preguntar de eso porque me parece curioso, ¿eh? Fíjate que no hemos hablado del tema, pero, o sea, lo que yo entiendo, ¿eh? O sea, tu manera de arbitrar no le gustaba o no caía bien al resto de árbitros o responsables del tema de los árbitros. Hubo un punto que fue una concentración. Nosotros antes hacíamos 3 concentraciones, 4 al año. Y hubo siempre se me quedó claro, porque al final vivir eso, tú imagínate en un vestuario donde el míster
el entrenador, para nosotros el director técnico, hace una votación a mano alzada, un sí o un no, si el arbitraje de Mateu Laoz perjudica a... Delante de todos. Delante de todos tus dos compañeros no estaban, 2 árbitros estaban arbitrando un Uruguay-Costa Rica. Pero a ellos se lo habían hecho ya. Y perdona, y para que la gente... Y te dejo seguir porque me parece muy interesante. O sea, pide una votación delante de todos y delante tuya, claro, a mano alzada. A mano alzada. Colocados todos por... Estábamos, ya te digo, éramos 18 equipos arbitrales porque uno de ellos estaba pitando un playoff para un mundial. Estamos hablando de noviembre de 2013. Estamos en el Melia Barajas y entonces por tríos, y solo hablaba el árbitro que estaba sentado en el medio, y la votación fue, me acuerdo perfectamente, que empezó por la parte derecha y los 9 dijeron que sí, que molestaba el arbitraje de Mateu Laoz, y luego siguió preguntando de atrás adelante. Yo era el cuarto. Y bueno, cuando todos eran sí que molestaba, y cuando llegó a mi posición, dice, bueno, a ti no te voy a preguntar. Yo la verdad es que no levanté ni la mirada. Estaba contando hasta 10. Me acuerdo que en este caso John y Pau me tenían tocándome la pierna como diciendo, Toño, no entres. Estaba un compañero valenciano, porque sabes que encima en el arbitraje dependes de las territoriales. Exactamente, quería preguntar luego por eso. Pues no entramos en ese tema. Entonces al árbitro valenciano no le preguntó. Le dice, a ti no te voy a preguntar, pensando que es amigo tuyo, que preguntaba, que va a decir que no molestaba. Y entonces ya cuando llegó al 17 y al 18, estos dos compañeros, sobre todo el 17, habló muy bien de esto que ahora te estoy hablando, que es cuando yo de alguna forma puedo levantar un poco las cejas, pues está diciendo, esto no me parece bien lo que estáis haciendo, esto es un bullying del copón en aquel entonces, y no vamos a frivolizar hoy en día sobre estos temas porque hay que tener mucho, mucho cuidado. Y el 18 ya habló de una parte psicológica inclusive, porque luego me enteré que estaba estudiando psicología y decía, lo que estáis haciendo aquí es una aberración. Sí, totalmente. Y además, si esto no lo hicierais a todos, esto en un vestuario no lo podéis hacer. Vosotros como director técnico y el presidente, compañeros, claro, que voten o que juzguen si un árbitro es bueno o malo para el arbitraje español, porque era tal cual. La verdad es que fue una situación que marca un antes y un después en mi vida, que lo he hablado muchas veces a nivel interno, y creo que ahora será la tercera o cuarta vez que lo cuento para que la gente entienda lo que hay en el arbitraje, y que yo en ese arbitraje, que siempre ha sido desde el punto de vista de vasallos, yo siempre me he sentido deportista. Y he entendido que esa parte deportista quería vivirla desde la cortesanía. Es decir, he de respetar, esto es la jerarquía, pero a mí me hacía muy feliz ir a los campos de fútbol, Iker, ir a las ciudades. Hombre, era tu profesión y era lo que tú has peleado desde siempre para poder ser, o peleado, o tu sueño de ser árbitro, ¿no? Sin duda. Y tú, fíjate que nunca te planteas. Para mí, digamos que mi tope fue llegar a tercera división en el arbitraje. Había estado a punto de llegar a segunda B como jugador, solo me quedé en tercera, y cuando llegué a tercera como árbitro, para mí, porque era lo máximo de la Comunidad Valenciana, nunca piensas más allá. Y cuando llegan los talentos, que en aquel entonces lo lideró García Aranda, antes de ir a liderar el arbitraje en FIFA, creo que fue la temporada 2000-2001, hizo como un proyecto de talentos de toda España, y entonces ofertaban la posibilidad a través de psicotécnicos, de exámenes técnicos, de pruebas físicas, de pruebas de inglés, desarrollarte, y súper feliz porque con él conseguí el ascenso a Segunda División B de entonces. De hecho, ese verano me fui a Estados Unidos a conocer un nuevo fútbol. Estuvimos 20 días allí, conociendo 2 o 3 ciudades, formato diferente del fútbol. Estamos hablando del verano de agosto 2002. Y a partir de ahí, en apenas 2 años, estando de cuarto árbitro, porque yo recuerdo la época de árbitro en Segunda B bonita, pero estar de cuarto árbitro, estar con Luis Aragonés, que en paz descanse, estar con Javier Clemente, estar con Camacho, estar con el Vasco Aguirre, que fue el primero que me nombra, Antonio, y yo ¿cómo? Hostia, que me ha nombrado. Perdón, el taco. Y era un partido de Copa, era un Español Osasuna, y cuando escuché a Antonio, claro, yo como profesor siempre llamaba a los alumnos por su nombre, y dijo, guau, este es de los míos, porque yo al tener esa vocación de profesor, si yo estaba en un partido de fútbol y en preferente al portero sabía cómo se llamaba, o todos los que estaban en el centro del campo sabía cómo se llamaban, les llamaba por su nombre, no les llamaba por su dorsal. Y en aquel entonces... Eso decía Luis Aragonés. Y para mí eso es
era mágico. Y ya te digo que eso fue en 2003, cuando el Vasco Aguirre me llama, Antonio, por favor. Y yo, claro, está llamando el Vasco Aguirre. Tú estás arbitrando a gente que admira. Tú me has visto en un previo a un sorteo decir, mira, voy a evitar un clásico, pero muchas gracias a los dos. Estabais, Andrés. Sí. Muchas gracias a los dos. Me habéis hecho feliz. Me habéis hecho feliz como persona. En el deporte que más me gusta, me habéis representado. Y me habéis representado desde el punto de vista del fair play. Me habéis representado siendo vencedores y sabiendo ganar. Nos habéis representado a nivel social. Porque el fútbol y la música son paradigmas sociales. Y os doy las gracias. A partir de ahí soy árbitro. Claro. Y voy a ejecutar las normas como lo veas. Si Callejón va a puerta y tú sales del área y roja directa al minuto y medio. No, creo que no llegó ni al minuto. Y, no. Y fíjate que eso es lo peor para un árbitro, porque para ti te hace un flaco favor, pero para el árbitro te destroza, porque toda tu preparación, de lo que te decía antes, de balón parado, de situaciones donde los equipos van a estar con ese equilibrio que tanto se habla. Pues imagínate, pues voy al Toño futbolista y futbolero en una sala fría no fría, porque en el Meliá Barajas me tratan como si hoy cada vez que puedo voy y voy a ver a toda la gente que ahí esté trabajando, porque fue muy duro aquella mañana. Además, la charla empezaba a las 9 y se adelantó de 8 a 9 para hacer este referéndum. Fue una situación loca que a partir de ahí entendí, fíjate, siendo árbitro, que digo, Dios mío. Ahí tú pensaste que tenías que irte ya, que tenías que abandonar. No, al revés. ¿Querías más? No más, decir, pues no cambio un ápice. Pero sabías que podías estar siempre que mirado con lupa y que te iban a estar... ¿Qué era lo peor que te podía pasar? ¿Descender a segunda división? Que te bajaban a segunda división, sí. Y hubiese arbitrado igual en segunda división. ¿Y qué hubiese pasado? ¿Que me hubiesen bajado a segunda B? Pues hubiese sido, si ya te digo, si mi tope era de la tercera división. Nunca pensé más allá. Entonces, y he tenido la suerte siempre en mi vida de tener ascensos. Nunca he tenido un descenso. Te voy a hacer una pregunta... Mateo, yo te llamo Mateo. No te llamaba siempre en el terreno del juego. Aprovechando también esto que me acabas de contar, y como toca un poquito lo que también son los árbitros, y yo creo que también, bueno, la federación o la liga, que todo el mundo tiene la duda, siempre dicen los árbitros a quién pertenecen, a la liga, a la federación. Sí me gustaría que explicases un poquito los árbitros, cuál es su estamento, dónde están. O sea, quién rige, quién está en base a ellos, cómo funcionan, para que la gente lo entienda, porque no, yo creo que hay gente que no lo entiende todavía cómo está en el sistema arbitral. Yo creo que está tan bien formulada tu pregunta que por todo el equipo que tenemos detrás nuestro y por todos los oyentes y espectadores que podamos tener de esta entrevista, podamos hablar de futuro. Si alguien como tú no entiende cómo está el estamento arbitral, es la prueba evidente de que tiene que cambiar. Claro. De que debe cambiar, de que debe ser independiente, de que debe ser transparente, de que debe ser meritocrático y que debe ser de apertura. No hay que salir tantas veces a pedir, por favor, el respeto se debe dar. Juan Carlos Unzué lo dijo y, ostras, pero no hace falta, de verdad, que Juan Carlos Unzué está haciendo situaciones maravillosas a nivel sociedad. A nivel de árbitro, cuidado, porque el arbitraje ha cambiado mucho, Iker, en España. Sin exagerar, solo en la disciplina fútbol, no contamos fútbol sala, fútbol playa, hay 17.000 niños y niñas que arbitran los fines de semana. O hay adultos de 60 o 70 años, en la Comunidad Valenciana puedes arbitrar con 70 años, que van solos a los terrenos de juego y te puedes imaginar cómo disciernen un fuera de juego ellos solitos, claro, en un campo de 100 y pico metros. Pero bueno, el fútbol profesional hoy en día tiene la suerte de tener unas herramientas increíbles. La federación, o bien la liga, cualquiera de los dos, ojalá lleguen a un entendimiento para proteger y para dar las herramientas suficientes a todo esto que hemos creado, tiene un departamento de comunicación increíble para acercar. Es decir, que los árbitros se acerquen al deportista, que los árbitros se acerquen al técnico, que es al que un presidente le confía una temporada o unos partidos. Inclusive que el árbitro se acerque al presidente o al director general de un club. Porque tienen muchas cosas que compartir, porque pueden hablar desde el ensayo-error. Porque el fútbol está basado en un 98%, sin exagerar, de grises. De grises. Y quieren hacerlo blanco y negro, y no van a conseguirlo nunca. El fútbol siempre va a tener esa duda. ¿Cómo consigues, desde mi humilde punto de vista, mucha comunicación? Mucha sinergia. Muchos equipos arbitrales, es decir, que la gente no entienda que hay 20 equipos en primera división y un equipo de árbitros, no. Hay 20 equipos de primera división y 20
equipos arbitrales, que cada uno quiere conseguir sus objetivos y que desgraciadamente algunos árbitros entienden que compiten contra el resto. Y no es verdad. Tú solo compites contigo mismo. Y lo único que puedes hacer para intentar mejorar es tener un buen equipo a tus espaldas. 2 asistentes es básico. Y ojalá el día de mañana podamos contemplar que hay un buen técnico, un operador de vídeo, que da las imágenes lo más rápido posible y cuando haga falta profundidad, cuando haya falta irte al punto de impacto, y un buen VAR. Un buen VAR que entienda que es un asistente con tiempo y cámaras. Y que lo único que debe hacer es ayudar al árbitro de campo que está gestionando las emociones. Porque a día de hoy, ¿alguien se ha parado a pensar cómo influimos en los futbolistas? Yo ayer, por ejemplo, estuve viendo el Levante Racing. De verdad que se hace eterno. Se hace eterno en la grada los 2 minutos y pico para conceder un gol en fuera de juego o no concederlo. Pero yo me fijaba en las emociones de los jugadores y debe ser tremendo. Debe ser tremendo porque luego tú te tienes que levantar. ¿Me explico? Porque, por ejemplo, ayer se dio la situación. Hay un gol, levanta el asistente fuera de juego, seguro que es ajustada, se pasan más de 2 minutos tirando líneas, que total es elegir la cámara adecuada, que muchas veces hasta en eso se equivocan. ¿Cuál es la cámara que es más frontal? Vale, ya la tenemos. Nos vamos al frame. Es fácil elegir el frame. El frame es cuando elegimos el último toque de balón. Y hay veces que sí que es verdad que hay 2 dudosos. Bueno, elige el que la regla te está marcando. No inventes. Y a partir de ahí decidimos una situación objetiva. Eso desde el punto de vista del arbitraje. Pero yo ayer me fijaba en los jugadores. Los jugadores están allí calmaditos. Tú imagínate de pensar que no te suba el marcador, que te lo han anulado, a que te suba el marcador. La alegría esta... Si hay un entrenador que te quiere hacer presión alta, te deja groggy, porque los jugadores se quedan groggy en esos... Deduzco por esto que tú no eres muy de VAR. No, soy muy de VAR, pero bien utilizado. Debemos utilizar el VAR. El VAR es una herramienta tan buena y a su vez tan peligrosa desde el punto de vista que hemos hecho aquí. Porque aquí en España se inicia en 2018 creando cajitas. Que a la gente no le gusta. Creando cajitas es en nuestras reuniones y que ponían cada jugada. Pues si hay una acción de un portero de oportunidad manifiesta de gol. Pues vamos a crear la cajita de las oportunidades manifiestas de gol. Va a haber una mano apoyada en el suelo. Pues esta es la cajita de las manos apoyadas en el suelo. Vamos a ver la caja de los pisotones, que hasta la llegada del VAR los pisotones existían y nunca reparamos en ellos. Nos dolía, ¿vale? Pues dentro de esas cajitas, ¿cuánto mal hemos hecho para que, por ejemplo, en la selección española sub-21, en una final contra Inglaterra, en el minuto 90, Abel Ruiz sienta un contacto y se quede en el suelo 3 minutos, mientras el equipo sigue luchando, sigue intentando marcar, hasta que el árbitro se ve hipotecado, dice el jugador no se ha levantado, vamos a ir a verla. Sí, penalti. El central número 4 ha tocado al delantero número 9. Penalti. Luego, en este caso, hubo un paradón del portero. Sí. Pero este tipo de situaciones estamos de alguna forma alejando al aficionado de lo que es la esencia del fútbol. Estamos con la piel muy fina en todos los sentidos a nivel sociocultural, bueno, más de la sociedad, pero también estamos entrando en un momento en el fútbol en el que también tenemos la piel muy fina para todo. Sin duda, sin duda. Y en el arbitraje tú no te puedes ni imaginar. Y en el arbitraje nos estamos haciendo mucho daño. De verdad. Y yo ya lo decía cuando estaba dentro. Soy una persona que siempre... Tenemos amigos comunes que forman parte de la familia. Yo siempre seré de la casa, siempre seré de la federación. Me lo ha dado todo en mi vida. Pero por eso que me lo ha dado todo, he de ser sincero y elegir los momentos para opinar y decir, no, chicos, ahora mismo hay en este intercambio de marcar el futuro, se está involucrando demasiado los árbitros. Estamos a 8 jornadas de acabar la liga, otras tantas en segunda división más el playoff, una final de Copa del Rey. Los árbitros españoles tienen que estar a lo que tienen que estar, que es la competición. Y siempre están en la crítica. Y siempre están en la crítica. Y ellos también, de alguna forma, entran a formar parte de reuniones que no deben formar parte de reuniones. Pero esto ¿quién lo decide? Que hagan reuniones. Eso es lo que estamos diciendo, que ojalá no nos volvamos a presentar en esta situación, porque a día de hoy lo estamos viendo. Árbitros, de alguna forma, sin sinergia. En un VAR, terreno de juego, árbitros formando parte de decisiones que pueden marcar su futuro, y además encima elegimos a los árbitros que están en la élite para ser los corresponsales o los que canalizan
¿Ellos qué van a querer? Que el sistema no cambie. Claro. Si no es meritocrático, ellos van a querer Seguir igual. Claro, seguir igual. Entonces los que están abajo, de alguna forma, se contentan y dicen, bueno, estoy en primera, me callo, que si no bajo a segunda, que es lo que decíamos. Bueno, yo he tenido la suerte de no haber tenido nunca miedo. Pues eso será porque la gente que está arriba, que creo que quien está, Medina Cantalejo, ¿no? Es el que está en la federación. Pero da igual. No, pero no es por en este Medina caso está Cantalejo. Medina, pero ha estado Velasco, pero no ha cambiado de verdad. La gente debe saber que de 2018 a exactamente hoy, el sistema de arbitraje es exactamente ¿Desde el 2000, mismo. perdón? 2018 que llega al VAR. Que ahí es cuando yo creo que ya están confundidos. Y además, fíjate, la gente joven que tenemos ahí alrededor, trabajando todo a nivel tecnológico con nosotros. Y somos unos señores porque nos lo dejan súper bien montado. ¿Por qué en el VAR prácticamente no ha entrado nadie nuevo? ¿Por qué sigue de alguna forma intentando educarte desde el VAR la gente que nunca ha sentido la herramienta VAR contigo? Es curioso. Sí. Muy llamativo. Si el VAR te cambia el fútbol. Y aparte que todo tiene que evolucionar. Yo siempre he dicho una idea cuando intenté presentarme a la federación, que era, no sé si lo ves, tú dime lo que tú quieras, que era que también podía entrar un exjugador con el árbitro en un momento dado, en una acción puntual y decir, pues yo creo que esto no es falta porque es un acto natural, la mano está, o sea, el balón está detrás, él salta, tiene que coger impulso, si le das la mano no puedes pitar penalti. Porque es otra cosa que te quería decir, ¿no? ¿Todas las manos son penalti? ¿Todas las manos son penalti en el fútbol? Hombre, pues estoy diciendo, hay un criterio del árbitro y aparte de alguien que te puede decir que eso no es así. O sea, no la quiere dar con la mano porque sí. Entonces, ¿quién es el que decide este criterio? ¿Quién? ¿La International Board? No, fíjate, que es lo peor. La International Board te deja que interpretes. Te manda, digamos, unas lógicas del arbitraje y no te puede cerrar, porque la International Board entiende que el fútbol es gris. Y también habrá árbitros allí. Claro, sin duda. Pero ellos solo se centran en sus torneos. Y entonces gestionar sus torneos es fácil. Tú te vas a un mundial, han tenido la suerte para ellos de elegir a los mejores y estamos hablando que son 50 y poco partidos y ahora van a ser 100 y pico. Vale. Pero eso es fácil de gestionar y sobre todo porque eligen a los mejores. Es como las selecciones. Tú tienes, puedes elegir absolutamente a todos. Por eso también te lo decía desde el punto de vista arbitral. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que si ahora hay 4 jugadores de Las Palmas no pueden ir a la selección? Que eso en el arbitraje pasa. Si hay 4 burgaleses no pueden pitar en primera división. Habrá que revisar todo esto. Pero si nos vamos solo a lo que tú decías en este caso del criterio. Para mí que hubiese un jugador, pero no solo un jugador. Yo quisiera que las reuniones estas de los viernes, para hablar de las jugadas donde ellos cierran las jugadas, que ya está mal cerrar jugadas, si es que no te va a servir de nada. Aunque esta me la cosas, si ya forma parte del pasado. Si el presente y el futuro son rabiosos en el fútbol y te va a aparecer siempre el karma. Es decir, si hay una jugada de un fuera de juego que no se marca y acaba en córner, ley de Murphy, van a sacar gol. Sí, sí. Que el fútbol porque muchas veces la emoción cuenta y tú te frustras y tú... Pero si tú tienes clarísimo que era saque de meta y aún no has desconectado y entonces estás, pero es que este córner, y cuando vas a sacar el córner no estás. Pues entonces el VAR debería ser una herramienta de servicio para el fútbol, no de servicio para el arbitraje como está hasta ahora. Por eso te decía que en el proceso de la toma de decisión, que ya se ha desvirtuado, porque si tú fueras jugador hoy en día con el VAR, te darías cuenta que los árbitros después del VAR casi siempre vuelven tristes, no vuelven convencidos. ¿Y de cómo es posible? Si te han dado una segunda oportunidad, ¿por qué no vuelves convencido? Es curioso. Y ahí no podemos cambiar la verborrea al gesto. Es evidentísimo que no vuelven felices. Vale, eso es otro tema. Pero si nos vamos a discernir a ese criterio, a que los partidos no se arbitren desde el VAR, sino que se sigan arbitrando desde el césped, pero yendo a la pantalla cuando sea necesario. Y cuando haya un error, que más o menos, o una cámara que te da una imagen que dices, no, mira, esto es un error y aquí tenemos la evidencia. En ese proceso sería súper importante contar con entrenadores y con jugadores y especialistas. Si yo esta semana voy o quiero trabajar la interferencia en los adversarios, te necesito a ti, Iker. Necesito que tú me cuentes cuándo hay una interferencia en un adversario o cuándo hay interferencia en un portero. Me tienes que explicar y a partir de ahí yo aprenderé. Es que eso es lo que digo. Aprenderé y a partir de ahí ejecutaré. ¿Y por qué te decía que para mí no es necesario un jugador? En el proceso de decisión, durante la semana, todo lo que podamos meter. Perfecto. Sinergia, familia futbolística. Y a partir de ahí, el fin de semana ya es discrecional y una persona. Claro. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, después del penalti de Julián Álvarez, cómo es posible que el ser humano
que debe firmar el acta, y en este caso el pase a cuartos, sea el único ciudadano que no ha visto el doble toque. El único. Por ejemplo, te lo llevo al caso más extremo. Sí. Es decir, pero si es el árbitro el que firma el acta, todo tiene que pasar por sus ojos. Salvo situaciones factuales que al segundo ya son transparentes para todo el mundo. Vosotros, el VAR de la Kings League en el primer año vuestro fue infinitamente mejor que el nuestro. Yo estaba dentro y decía, si son más transparentes que nosotros, si todo el mundo está viendo aquí las jugadas de forma más nítida, más espontánea, dedicabais menos tiempo. Sí, parece como si te corregían o te daban un reproche, como que te sentía mal, ¿no? Cuando el móvil es la segunda oportunidad. Yo siempre he entrado, no sé, recuerdo un clásico, además, salir y arbitrarlo de forma equivocada porque saqué muchas tarjetas, porque sabía que había mucha tensión, que había una liga en juego y de alguna forma hice una lectura, saqué tarjetas al principio que no debía y luego voy a mantener el listón. Y me di cuenta que a Sergio Ramos le había sacado una que era ridícula. Entonces, ¿qué haces cuando vas al vestuario? La miras y dices, ridícula, no, peor. Entonces, claro, vas a salir y tú en el Camp Nou, no sé cómo quedará ahora después de la remodelación, pero todas las escaleretas desde la Moreneta que bajamos, entonces me espero aquí, vais a salir y delante, además creo que estaba Jordi Alba y había otro jugador del Barça, no recuerdo, entonces se saludan entre ellos, yo aprovecho porque no me tengo que esconder de nadie. Entonces delante de Jordi Alba le digo, Sergio, tenías razón, la amarilla tuya en una acción a Messi y tal es ridícula. ¿Ves, Mateu? Tal. Y digo, eso sí, digo, ya la tenemos. Empezamos la segunda parte. Es decir, si hay otra, yo te la voy a tener que sacar porque esta ya no puedo hacer nada, ya no puedo corregirla. Pero yo sí que entiendo las emociones de Sergio. Decirle, tío, ¿me explico? Sí, pues un poquito más permisivo, ¿no? Porque a veces los árbitros cuando empieza un partido, depende cada uno. Que ahí también quería decir, porque tantas cosas, como has empezado a hablar y no te he parado, que te voy a empezar a parar más ahora. Párame. He empezado a pensar y digo, claro, porque esa acción que empieza el partido, que un jugador hace una entrada rigurosa al otro, y de repente el árbitro va y le da un toque de atención y le avisa, oye, más calmado. ¿Qué diferencia hay entre que un árbitro sea así a que tú, por ejemplo, te hubiesen hecho ese referéndum que tú has dicho antes, porque tu manera de arbitrar era más, digamos, más permisiva y más que tú no pitabas, como digo, chorraditas, ¿no? A mí me gustaba tu manera de arbitrar. Entonces, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Cuál es el criterio? Al final tú piensas que en España siempre se ha basado en el arbitraje autoritario. Entonces, el arbitraje autoritario, casi siempre, si te fijas, es una cuestión estadística. Hay que ver las tarjetas que se sacan de media en España, son muchas, comparado con otras competiciones. Y algo que también ocurre mucho son las faltas. Aquí en España siempre se ha considerado que pitar muchas faltas te ayudaba a controlar el partido. De hecho, en el arbitraje, en el argot, te dicen las riendas del caballo, no, que no se desboque, de lo controladito, sobre todo en la zona de pita faltas. Y es lo que yo siempre he dicho, es decir, me podéis ascender, descender, estaré siempre agradecido, pero no me hagáis pitar faltas que no sé. Porque cuando has jugado al fútbol, o tú te crees la falta o no te la crees, y te puedes equivocar. Y por suerte o por desgracia, a mí siempre me ha equivocado, me ha gustado en este caso equivocarme por defecto, y por exceso y no por defecto. ¿Vale? Porque, de hecho, en una de las preguntas cortas, si te apetece también hablarlo cuando me has dicho una roja, hay una roja. Que no, menos mal que no recuerdo ni el jugador, porque ojalá me lo pueda cruzar un día y se lo pueda decir. Temporada 2008-2009. Un Zaragoza-Jerez. Expulsó a un jugador. Porque yo no vi la jugada y dije, ¡buah! Y dije un guay, y entonces un compañero me intentó ayudar, pero la culpa es mía. Y el compañero me dijo, ¡guau! ¡Planchazo! Y yo dije, ¡guau! Con lo que yo sumo, más lo que el planchazo que me dice él, roja. Luego la vi. A un jugador del Jerez. Era nada. ¿Y tú cómo te sientes cuando la ves después? Fatal. No duermes. No duermes porque tú equivocarte en un penalti o no, bueno, pero una roja para mí es sagrado. O lo que siempre se nos ha dicho en el argot arbitral también instrucciones. Las amonestaciones y expulsiones a los banquillos son gratuitas. No afectan. Y yo siempre he dicho, vamos a ver, si yo tengo un mogollón de amigos que forman parte de cuerpos técnicos, ¿cómo que no afectan? ¿Y sus familias? ¿Y el poder estar en el banquillo? ¿Y el poder sumar? ¿Cómo que no afecta? Claro. ¿Me explico? Afecta y mucho. Claro que a nivel de actas, a nivel de lo que es el espectáculo, expulsar a un preparador físico o expulsar a un entrenador de porteros no va a afectar. Para mí me afecta, porque soy persona, yo no puedo ejecutar. Tengo que tener... Claro, y
Eso sí, cuando vaya a hacerlo, tengo toda la evidencia porque en algún momento me ha llamado la atención, porque para que al final tengas que expulsar a un entrenador de porteros o un preparador físico, te tiene que montar la de Dios en un momento dado que posiblemente hasta sea buscado por ellos, porque han dicho, aquí hay mucha tensión, vamos a de alguna forma a... Pero ese tipo de situaciones en el arbitraje, igual que te lo estoy contando ahora, en los seminarios donde se me hizo el referéndum, yo no he parado de decirlo. Hay una jugada donde se votó a favor una roja mía, Albiol, con una jugada con Soldado. Era Real Madrid de Pellegrini. Creo que era 2010. Uh-huh. Y yo me olvidé del balón. Y me olvidé que Pepe estaba allí. Y saqué roja. Luego me acuerdo de esa charla y prácticamente la mayoría pensaba que también era roja. Porque en este caso Albiol había sujetado a Soldado y Soldado no había podido ver ese balón. Pero nada más llegar al vestuario dije, pero que esto no puede ser roja. Que Soldado el control no lo ha hecho hacia ti, que tú eras el portero, lo ha hecho hacia la izquierda. Entonces, mientras lo hace hacia la izquierda, Pepe le da tiempo a llegar. Y entonces es verdad que Raúl Albiol ha hecho algo que no toca. Y me acuerdo entonces de votar no roja, tú imagínate. Tú querías sacar roja, sacar no roja. Yo dije, no, para mí esto ahora es amarilla. Pero ¿cómo puedo decir? Pero si es tu jugada. ¿Y qué más da que sea mi jugada? Que el fútbol no es mío, que yo aquí he sacado roja porque no he de alguna forma he visto que era último jugador, 2010, por eso te hablaba de la experiencia, pero me acuerdo de aquellas de decir que para mí esa jugada, y hoy aún muchísimo más, pero en la Liga Española estamos viendo que se arbitran situaciones de roja por foto. Paras la foto y dices, mira, aquí el portero está allí. Es que no, que manda el balón. Para que haya una expulsión de un defensa o de un portero fuera de su área de penal, donde no puede jugar con las manos, se tienen que dar 4 consideraciones. Y si no se dan las 4 consideraciones, nunca puede ser roja. Y tú no puedes privar al espectáculo ya a un jugador porque es ese partido, más el de sanción, y posiblemente luego nunca más vuelves a jugar. Entonces, cuando sean rojas, que sean rojas. Claro. Y si es un 75%, pues ya no es roja. Y cuando, por ejemplo, hay una jugada, no, seguramente habrá pasado en lo que ha sido tu carrera. Yo me acuerdo un Francia-Australia, no sé si es un Francia-Australia de clasificación para el Mundial, que Francia estaba prácticamente eliminado y Henry metió gol con la mano. Y el árbitro... Era Irlanda. O Irlanda, perdón, Era Irlanda. Y metió gol con la mano. Sí, para eso llega el VAR. Y entonces, exactamente, entonces, en ese momento, o sea, ese árbitro que ha perjudicado a un país como Irlanda de poder ir a un mundial, y Francia, que se beneficia de eso. O sea, yo me quería siempre poner en la piel de esos árbitros cuando ha dicho, madre mía, la que acabo de liar. Pero al final, como árbitro, tú poco... Por eso te decía que el VAR es muy útil. De hecho, el VAR llega, y me alegra que lo hayas dicho, el VAR llega por esa jugada y luego llega por un gol de Lampard contra Alemania, que pega en el larguero y entra casi 2 metros, sin exagerar, y por un gol de Leo Messi a México, que están fuera de juego 5 metros o 4 metros, sin exagerar. Esas son las 3 jugadas que vaticinan ya que se tienen que poner las pilas para que haya una herramienta en el fútbol donde algo tan injusto y donde 4 seres humanos se les puede escapar. Por eso para mí es tan básico. Si la herramienta ya es buenísima, si ahora tenemos hasta el semiautomático, tenemos los sistemas de comunicación que ya se escucha sin ruido. Es decir, que dicen, no, la presión de los estadios, y te pones ahí, vas insonorizado prácticamente. Solo escuchas a los jugadores y te centras solo en lo que tienes que centrarte, salvo que te canten Vete a Turquía, como me cantaron a mí. Pero eso resulta hasta gracioso y te mete más en el partido. Pero bueno, el VAR lo tienes que utilizar desde el capitán. Me explico. Tú no puedes tener 2 equipos arbitrales. No puedes tener un equipo arbitral en Las Rozas y no puedes tener un equipo arbitral en el Bernabéu. Ya no va de la mano. O tener, inclusive ahora mismo, un semiautomático que no está regido dentro del sistema de MediaPro, que a su vez es la que gestiona el tema del VAR y las imágenes. Para mí son situaciones tan obvias y tan fáciles de poner sobre la mesa para que el futuro de la competición española sea mucho mejor de lo que es hasta ahora, pero les tienes que dar herramientas. Y me alegra que te hayas prestado atención a esos seres humanos. Sí, hombre, porque al final, nosotros, los árbitros, seguimos yendo a los supermercados. No pasa nada. Como cualquier persona. Sí, claro. Seguimos lavando la ropa porque muchas veces teníamos 2 camisetas, una de manga larga y una manga corta, y si te tocaba el miércoles y querían que fuese amarilla también, llegabas a casa y para quitar el barro, cuidado.
nos pasa. Seguimos viajando siempre en todas las estaciones después de los partidos. No somos bichos raros. Somos seres humanos que hemos tenido la suerte de empezar a arbitrar jovencitos y nos hemos plantado en categorías como puede ser la Liga Española de Primera División, de Segunda División, como pueda ser partidos de Champions, como puedan ser partidos de Juegos Olímpicos, de Mundiales. ¿Te consta que compañeros tuyos han dejado el fútbol por la presión y porque no han podido aguantar estar... en primera, no te hablo en primera o en segunda. Sí, en la base la mayoría. En la base la mayoría. Ese es el problema. Pues es que también el problema que tenemos en el fútbol base, yo ahora que veo partidos de chavales, de hecho el otro día pasó una anécdota muy curiosa, que es que estaba arbitrando una chica de 16 años a chavales de 10 años. Y los padres, que son unos energúmenos, son los más burros que hay, porque ahora me toca vivirlo desde otro lado, al pobre abuelo que estaba viendo a su hija le dio un amago de infarto, porque le estaban insultando. O sea, entonces, a ese punto llegamos desde abajo, que no tenemos el criterio ni la conciencia de saber qué es lo que estamos haciendo. Y mira, no solo en el fútbol, este tema es muy, muy delicado. En un partido de balonmano, su 15 antes de Navidades, estaba arbitrando una niña en Galicia y su abuelo, por intentar apaciguar los ánimos, bueno, sí, también lo vi, sí. Y falleció hace poco, ha estado unos meses en coma. En una localidad también gallega, en el básquet, el presidente llegaba hasta la medida de decir, pues ya los partidos sin público, no os estáis comportando adecuadamente. Me parece bien. Y en el fútbol, Iker, y sobre todo en el fútbol de nuestros hijos y donde vamos, sufres. De hecho, Chris siempre me dice, ¿pero por qué vas al...? Y digo, es que quiero ver a mis hijos. Pero claro, ver a mis hijos conlleva no discutir, pero sí decirle a varios seres humanos, solo en una esquina. Pero no puedes, porque al final tú tienes mucha empatía con el chico o la chica que está dentro del terreno de juego, y no solo con ellos, sino con el lateral o con el... ¿Sabes? Se le dice todo al árbitro o a la árbitra, que son menores de edad, y además ya se lo pone aquí como menor de edad, pero se le dice también a los jugadores. Y a los jugadores hay que dejarles que disfruten, que jueguen, y se le da demasiada importancia al resultado. Que se equivoquen y que aprendan. Eso es. Y eso es lo que sí que me preocupa. Y no me sirve como... no. Ojo con el arbitraje, no solo del fútbol, sino del baloncesto, del balonmano, porque sin arbitraje los deportes no existen. Y hoy en día los deportes son paradigmas culturales. Cuando nosotros jugábamos casi nadie venía a vernos. Hoy en día todos los estadios prácticamente están llenos y va la familia entera. Y los bares de los en este caso, instalaciones deportivas donde juegan los partidos prácticamente están llenos a la hora de los almuerzos o de las meriendas. Sí. Hoy en día eso es un nido cultural y también de educación. Para mí es muy importante en este caso que se hable de ese arbitraje que no tiene asistentes, que no tiene comunicadores. Sí, que tienes que hacer fuera de juego solo y a ver. Eso es, que te pitas 4 partidos seguidos haciendo las actas y demás, que decir, ahí no tienes a nadie que te ayude. Ojo con esto, que nada tiene que ver con el arbitraje del fútbol profesional, que todos de alguna forma ponemos. Que ese arbitraje es un 0,2% o un 0,4% en España, sin exagerarte. Te iba a preguntar una serie de cosas, que aquí sí quiero que me contestes un poquito más breve, porque, bueno, una ya me has contestado, que es el tema de señalado, cuando te hicieron aquel referéndum que tú me has contado, pues llamarlo entre comillas. También la violencia también la has contado un poco, las tengo aquí apuntadas, porque como has hablado tanto, yo creo que has tocado todos los temas y para bien. Quería preguntarte una cosita, que era que si tú crees que el nivel de arbitraje ha bajado. Aquí, ya no a nivel global, pues tampoco es bueno que siga la liga y tal, o sea, sigues, pero que lo que más importa quizás aquí en el fútbol español, si tú crees que el nivel de arbitraje del fútbol español ha bajado. Yo creo que estamos en un momento que si no nos preocupamos va a bajar y mucho. Yo creo que ahora hay una jornada de 3-4 árbitros jóvenes que llevan 1 o 2 temporadas en primera división, y hay algunos que llevan ya varias en segunda división, que sí que se les ve con hambre, pero hay otros que están acomodados. Acomodados desde el punto de vista que no siempre arbitran igual. Que tú les ves arbitrar un clásico y con todos mis respetos, y luego arbitran, no voy a decir los equipos para que nadie se ofenda, no son los mismos. No son los mismos. O que los ves arbitrar un partido de Champions y que luego ha sido el miércoles partido de Champions, les toca Liga el viernes y no son los mismos. A mí eso me preocupa. Y me preocupa porque hoy en día, con la herramienta VAR, como te decía, y con el semiautomático y todo lo que queramos ponerle, cuanto más azúcar, más dulce, creo que deben aprovechar esos momentos. Que deben aprovechar esos momentos y que inclusive a día de hoy aún se sigue escuchando, que ya está el minuto 60.
Y esa frase a mí siempre me ha chirriado, porque tú sabes lo que sueña un árbitro. Yo ya te digo que yo no te lo puedo decir porque yo en tercera división ya había llegado a mi techo. Pero cuando tú eres de la plantilla de primera división en España y eres internacional, y el lunes te llaman desde el CTA para decirte ha llegado un email de UEFA y tienes un partido de Champions, tú sabes el subidón, decir, guau. Es como que te convoca a la selección. Eso es. Y te dan confianza. Te dan confianza. ¿Cómo luego se transforma toda esa confianza y esa preparación y ese equipo que llevas a tus espaldas para decir, va, que ya estamos en el minuto 60. ¿Cómo el minuto 60? Si no, deberías sentir que no quieres que se acabe. Que no se acabe nunca. Porque tú como árbitro, como te pase la jugada de Francia, que acabas de decir, de Thierry Henry, como te pase esa jugada, se te ha acabado tu carrera. Porque nosotros, de la misma forma que no hay meritocracia, todos podemos subir o bajar y nadie se preocupa por nosotros. Y no pasa nada, si está claro que no somos protagonistas. Pero el arbitraje es así. Hubo una carta en 2005, fíjate, 2005, López Nieto, que en aquel entonces era, árbitro. Fíjate hoy, sí, era árbitro. No, acababa él había estado en el Mundial, si no recuerdo mal, de 2002. Ahora, fíjate, presidente de éxito en un club de básquet que acaba de ganar. Pues en aquel entonces había dejado el arbitraje y era miembro del triunvirato que selecciona a los árbitros para cada partido de la Liga Española, que es uno de la Liga, que era él, uno de consenso, que siempre ha sido Evaristo Puentes Leira, y el presidente del CTA. En su momento fue Victoriano Sánchez Arminio, que en paz descanse, Velasco Carballo y ahora Luis Medina. Y seguro que a partir de ahora va a ser uno nuevo si no cambia el sistema, por eso ojalá se cambie de raíz. Pues bueno, él hizo unas declaraciones acorde a lo que tú me acabas de preguntar. Están ahí, en Hemeroteca. En 2005 él comentó su parecer desde la experiencia vivida y ahora con la responsabilidad de designar árbitros para cada partido de la Liga Española en primera y en segunda división, es decir, el fútbol profesional. De aquellas nos hicieron ir a Madrid a firmar una carta en contra, mandaron al Consejo Superior de Deportes, a la Liga, a la Federación, en contra de las declaraciones de este hombre. Y yo me acuerdo, yo estaba en segunda división y yo las firmé, Iker. Todos los que estamos ahí las firmamos. En contra. El vasallaje, en contra de esas declaraciones, pero hubo dos valientes. Hubo dos valientes que no quisieron firmar esa carta. Y esos dos valientes, uno ya sabía que esa temporada iba a ser internacional y no fue internacional. Se lo fumaron. Y el otro que no firmó estaba arbitrando partidos de Champions. Y también se lo fumaron. Y dejó de pitar partidos de Champions y a los pocos años estuvo fuera. Eso es historia del arbitraje, no me lo estoy inventando. Y para que veamos que tampoco, muchos dicen, no, el ego, si aquí nadie habla, si lo hablamos desde el agradecimiento, lo que queremos es que el día de mañana los árbitros sepamos por qué ascendemos o por qué descendemos, o por qué nos ascienden o por qué nos descienden. Porque inclusive ha habido un presidente que estuvo hace nada en un juicio, porque ahora hay muchas demandas, mucho rollo federativo, que es lo que te invita a decir, hasta aquí hay muchas cosas que arreglar, que llegó a decir delante de un juez o de la juez que en España nadie podía decir por qué había ascendido o había descendido. Eso es duro y yo te lo confirmo. Y te lo puedo confirmar porque nadie va a poder decir que hablo desde el rencor o desde la envidia, si lo he vivido todo. Claro. Y he estado desde 2015, que fui porque yo he estado, cuando me dicen, ¿cuántos mundiales has estado? 4, porque para mí los sub-20 son mundiales igual. Yo dormía las mismas horas, entrenaba las mismas horas, me preparaba las mismas horas, fuese un sub-20 o un absoluto. Y he tenido la suerte, ya te decía, desde el Mundial Sub-20 de Nueva Zelanda en 2015 hasta el Mundial de Qatar, que fue en noviembre-diciembre de 2022, prácticamente estar todos los veranos ocupados, más allá de la temporada. Estar en esa vorágine, decir, y entender que muchos compañeros míos querían estar donde yo estaba. Claro. Pero yo nunca he competido contra nadie, como te decía, he competido conmigo mismo. Y una pregunta, Mateo, ¿tú consideras o crees que a lo mejor el CTA estaba, cuando te llamaba UEFA o FIFA para arbitrar un mundial o para arbitrar una Champions, el CTA, que pasaba por él esa convocatoria, ¿no? Así para que la gente lo entienda. Sí, pero canalizaba. Canalizaba, perdón. Me refiero, podía estar también un poco disgustado que te eligiesen a ti. Sin duda. De hecho, el Mundial, yo siempre lo he dicho, que el Mundial de 2022 yo no estaba ni en las listas. Y de hecho se cambió la edad. La gente dice, no, se aumentó la edad para Mateu Laoz. Perdón, mentira. Carlos del Cerro Grande es más mayor y el primero que se le renueva es a él, porque pensaban que el compañero que hubiese ido, y seguro que hubiese también representado a España, hubiese sido o Carlos del Cerro Grande o Jesús Gil Manzano.
Ahora para el próximo o va a ser Sánchez Martínez o va a ser Gil Manzano. Pero yo no estaba en las quinielas de 2022, además porque no llegaba por edad. A mí de alguna forma sí que es cierto que cuando se amplía la edad y se la amplía del Cerro Grande, que es del 76, digo, ¡buah! Esta es la mía. Y entonces hablo con el equipo y le digo, chicos, vamos, a saco a intentar, y conseguimos, que eso para mí es que Roberto Díaz Pérez del Palomar, que ahora está en el arbitraje de Arabia Saudí, gestionándolo, estuviera 2 años más. Bueno. Eso para mí es lo... Y en este caso ya haber podido estar 1 año más. No pude ayudar a Pau. Que Pau, al ser 2 años más pequeño, Iker, pues se tiene que... Y además se retiró en un partido que no era suyo, que era... Él quería, al final, el partido de tu despedida, y que un Cádiz-Celta, que estaba luchando por el descenso, que además le llaman de un lunes o un martes, que no eras ni suyo, que se cambia a última hora por decisiones políticas o como quieras llamarlo, y se retira en un partido de estos cangrejeros, como digo, que ahí es cuando sufres, ahí es cuando te das cuenta. Cuando tú pidas un partido de playoff para un mundial o de una Eurocopa, que nos ha tocado hacer varios, o partidos de descenso, ahí es cuando sufres. Porque sabes que ahí hay en juego muchas familias. Claro. No solo familias sino de la ciudad deportiva, de muchas familias. Ahí es cuando sufres que cualquier decisión. Por eso, ¿cómo el VAR no va a ser bueno? Eso sí, el VAR debe ser alguien que siente que es perteneciente al equipo y que cuando me mande al monitor debe ser súper bonito ir para verlo en velocidad normal, para verlo la jugada que no te íntegra. Metan un marrón. Eso es, que no me cojan y me pongan primero una foto que ya me fiscaliza, que luego pida una cámara y que simplemente me pones de cortos y me la pones al 20%, ralentizado 5 velocidades, que eso en el fútbol no es fútbol, y de ahí no sale nadie. Y si sales, que el otro día... Mira, para mí hay una situación como, por ejemplo, en el partido del Atlético-Barça, en la última semifinal, ¿sí? Cuando llaman nada más empezar el partido para expulsar a César Azpilicueta por no entrar a Rafinha. Yo, si vieras en mi casa cómo aplaudimos todos que no se expulsara... Me da igual el equipo, ¿eh? Y yo estoy seguro que si los compañeros deciden que saquemos este corte, va a decir, no. Esa jugada... César Azpilicueta iba con los ojos cerrados a atacar un balón y Rafinha y él estaban en el aire. Es decir, su impacto es en el aire y su impacto es en disputa al balón. Por tanto, no hay juego brusco grave. Y el árbitro la pilló de cine, decidió de cine, porque para mí también es súper importante decidir en tiempo y forma, y sacó una amarilla súper rápido. Muy bien. Y a los casi 2 minutos le llama al VAR, vente, y además de una forma de, tío, vente, que esto... ¿Qué estamos haciendo? Esto no es respetuoso para nadie. Y vas allí y mira la foto. Vale. Puedes ponérmela... No, te la pongo en esta cámara que esta es al 50%. No, pero quiero verla en intensidad. No tengo cámara. Bueno, va, te voy a poner una cámara... Y fue valiente. Iker fue valiente y decidió, dice, vamos a ver. Esta jugada que yo ya la he visto en directo, que la he decidido en un segundo, que Rafinha obviamente no está lesionado y que seguro que le ha hecho daño porque es un impacto, pero ya está de alguna forma arbitrada y me estás poniendo aquí, ¿sabes lo que quiero decir? Sí. Y luego hay 2 jugadas que son infinitamente más peligrosas, que fue una de Lenglet a Lamine Yamal que da la ventaja y luego hay otra de Nahuel Molina a Eric García. Para mí las 3 son de amarilla clara, para mi forma de entender el fútbol, pero y en estas no entras. Entonces dices, vamos a ver, si para ti la de César Azpilicueta en el minuto 6 o 7 era roja, si eres justo contigo mismo y es tu criterio y es tu concepto futbolístico, como las otras 2 no le llamas también. ¿Me explico lo que digo? Sí. Y estamos hablando de una semifinal de Copa, lo que supone partido de vuelta. Y estamos hablando de clubes fuertes. Para que la gente que dice... ¿Qué coherencia hay en esta diferencia de criterios? O, si nos vamos a una semifinal de Champions, la del martes en el Bernabéu, Real Sociedad, y que tú puedes entender perfectamente la salida del Remiro a tapar, a un cabezazo al primer palo Jude Bellingham, y una vez Jude toca el balón, Alex con la mano le dan la cara. Perfecto, no entran, es residual, no es penalti, perfecto. El mismo árbitro de VAR, el pobre, y digo el pobre porque al final se siente vasallo del sistema, por la mañana le dicen, eso es penalti clarísimo, pero no habéis dicho que era residual, eso es penalti clarísimo. Y entonces va por la tarde y tiene que ayudar a otro compañero en un Rayo español y ocurre una jugada
que no puede ser penalti nunca en la vida desde mi forma de pensar, que es un centro, Roberto Fernández remata y Pate Cis que va a taparla, pues al final Roberto que al rematar sigue en su inercia y Pate Cis sigue su inercia. Se levantan los dos, se abrazan los dos, no pasa nada, llaman al VAR, el mismo penalti y amarilla para Pate Cis. El mismo, chico. Entonces, ya no es solo que no hay una unificación de criterios, es que son demasiado obedientes. Que ya no es que no interpreten, es que son siguana. Claro. Es que es la cajita. Oye, que esto es de esta cajita. Pero ¿y quién dice Siguana? Siempre lo marca el mismo. Y la semana que viene será Siguana para otro. Que a Luka Modric fue expulsado en 2019 en un Celta Real Madrid. Dice, no, por una entrada y esto va a ser, como dijeron entonces, esto es el principio de todo. Los jugadores no pueden pisar el talón de Aquiles de los rivales. Depende de qué manera sea, joder, si es fortuita, si no, si quieres hacer daño, si ha sido un encontronazo sin más. Es que, por eso te digo que necesitas a alguien que también sepa valorar eso en el VAR. Porque a lo que quiero llegar yo es que la gente dice, ¿pero cómo vas a meter un jugador? Claro, si el jugador es del Madrid, espera un segundo. Vamos a ver. Es una pregunta que yo quiero hacerte, y ya vamos a la parte final ya de todo lo que es esta entrevista, es, explícame por qué motivo, o sea, un árbitro valenciano no puede pitar un Valencia-Villarreal. ¿O por qué un árbitro madrileño no puede pitar un Atlético Madrid-Real Madrid? Pero qué tontería es esta, es que yo no la entiendo. O sea, la verdad, o sea, no puedo entender que para arbitrar un Madrid-Atlético tiene que venir uno de Barcelona, uno de Valencia o uno de Bilbao. Pero si da igual. Si me dice, no, es que el del Madrid, o sea, el que vive en Madrid puede ser del Real Madrid. Ya bueno, pero es que a lo mejor el del Valencia es del Real Madrid, o que tenga cierta afinidad por el Real Madrid cuando era pequeño. Pero luego está su profesión. Entonces, hay normas que a mí se me escapan a veces que yo digo que es que estamos muy antiguos. Entonces era un poco saber cuál es tu opinión en base a esto también. Mira, me encanta la pregunta y lo vas a entender perfectamente. La final de 2013 contra el Atlético, final de Copa del Rey. Sí, perdimos 2-1, sí. El árbitro, la federación estuvo a punto de poner a Carlos Velasco Carballo. A puntísimo. Que es de Madrid. Que es de Madrid. De hecho, al final, Roberto Alonso, el que era su asistente, estuvo en la final como quinto árbitro. Que eso no había pasado nunca. Que aquella final la pita Clos Gómez. Aquella final la pita Clos Gómez con Xavi Estrada de cuarto. Sí. Y en el equipo estuvo Roberto Alonso, un madrileño. Ha sido la única vez en la historia del fútbol español que ha ocurrido. Pero ya ha ocurrido. Y Roberto Alonso, no sé por qué lo convocaron, pero ya estuvo a puntísimo de pitarla a Carlos Velasco Carballo. Porque además él estaba en comisión delegada con Ángel María Villar y parece ser, que siempre se ha dicho, que al final hubo equipos que no quisieron por esta situación de tal. Estamos hablando de lo que tú has dicho. Para mí arbitrar un Valencia-Levante o un Valencia-Villarreal. Porque vivo en Algimia Alfara y además me quedan... Pero bueno. Y curioso, porque tú como valenciano, cuando has estado arbitrando en tercera división, has arbitrado equipos de Valencia. Y no solo eso. Es absurdo. Te digo precedentes de 2013 y precedentes de mi último año. En mi último año rompimos también una norma, porque hasta ahora estaba escrito. No sé si aún sigue vigente. Pero tú no podías arbitrar a un equipo hasta pasadas 4 jornadas y, salvo excepciones muy raras, si pitabas como local... A las 4 jornadas ya podías pitarle como visitante. Entonces, así. Ridículo. Pero no solo eso, sino que cuando llegaban las últimas 4 jornadas, no las del 10 de Luis Aragonés que decía cuando... sino a partir de las últimas 4, tú no podías, si eres valenciano, si el Villarreal está luchando por la Champions, el Valencia por el título de Liga y el Levante por descenso, tú no pitabas nada. Porque todos los equipos estaban involucrados en algo. Pues en nuestro último año, nosotros con ya el horario... sincronizado, nos tocó arbitrar un Getafe Osasuna con el Valencia jugándose el descenso, que se saltaron la norma. ¿Tú crees que de verdad que a mí me influyó? Ese partido creo que ganó 3-0 o 2-1 el Getafe. Perjudicaba al Valencia, que yo voy a comprar al supermercado, como te decía, llevo al cole a mis hijos. Claro que estoy expuesto a eso, pero lo sé. Pero no solo la territorialidad, que es un absurdo. Y te decía, si Carlos Velasco Carballo estuvo a punto de pitar esa final, tú imagínate el sueño de pitar en tu ciudad a tus equipos. Vale, yo a Mestalla fui andando. Estaba feliz en 2014. Además era un clásico donde Vicente del Bosque, había desayunado conmigo pidiéndome que como os ibais a Brasil, que no discutierais. Y dije...
Digo, Vicente, claro, Vicente a mí, yo desde entonces le tengo un cariño increíble, porque dije, mira, Vicente, otra cosa no, pero yo lo que me gusta es esto, quiero decir, a mí lo que me gusta es que los equipos no discutan, luego que me critiquen si he hablado más, menos, si he pitado esto mejor o peor, pero no te preocupes que yo aquí voy a disfrutar. Bueno, y de hecho salió también el partido, que incluso partiendo el Barça, luego 30 días después nos dieron una final de liga que nunca más volverá a suceder, que fue aquella del Barça Atlético. Sí. Pero la territorialidad, has dado en la clave, y para mí algo que sería muy importante en el fútbol español también, Iker, que es el fútbol profesional, los segundas división puedan arbitrar algún partido de primera división o al revés, como ocurre en otras ligas. ¿Por qué? Porque eso le da más oportunidades a la gente. Aquellos que se acomoden y no tengan hambre, se les va a poner las pilas. Claro. ¿Por qué al final han tenido que tomar una decisión de que solo hable el capitán? Porque se han dado cuenta que los árbitros, muchos, están perdiendo personalidad. Están muy fiscalizados por el VAR, se dejan llevar y de alguna forma no gestionan bien los partidos. Por eso te he dicho que tu pregunta, ojalá en 2 meses sea realidad y que todo en primera y en segunda división puedan arbitrar partidos sin ningún problema, o que la territorialidad no existe. Por eso te decía, alguien que ha estado en la gestión y has estado a punto de pitar ese partido, ¿por qué cuando tú llegas a la presidencia en 2018 no lo pones, no lo ejecutas? Claro. ¿O por qué mandamos otros árbitros, los mandamos a Valladolid o los mandamos a Palma de Mallorca para que así puedan ascender desde otras territorialidades? Vamos a quitar también la territorialidad en el ascenso o descenso. Si hay 10 árbitros madrileños buenos, que arbitren 10. Claro. Es que a mí, yo por ejemplo veo la Champions y digo, joder, qué curioso, porque al final un partido de un Madrid-Liverpool que lo arbitra el esloveno, que con todos mis respetos, de verdad, ya ves tú, la liga eslovena. O sea, de verdad, que no tengo ninguna queja ni nada, pero, joder, no habrá árbitros en todo el mundo que también sepan cómo son y la experiencia que tienen, pero bueno, son cosas que no puedo entender. Te quería hacer unas preguntas y sí que me gustaría que contases un poquito más breve que lo que has estado contestando hasta ahora, que me ha parecido interesante porque has hablado de todo. Sin querer darte cuenta, te he preguntado una cosa, has hablado tú de todo, pero sí me gustaría, por ejemplo, hablar cómo ves a la federación después de estos años que ha pasado. ¿Qué sensación te transmite la Federación Española? De alguna forma, injusticia hacia grandes profesionales que hay en la federación. Eso para empezar. Y sobre todo, de dar infinitas gracias a los deportistas. Uh-huh. Del fútbol en general, femenino y masculino. Porque sus éxitos en todas las categorías han permitido que estas situaciones tan bochornosas que estamos viviendo estén ocurriendo. Uh-huh. Porque si no hubiera habido éxito deportivo, Dios mío, en algo que en España el fútbol es religión. Uh-huh. Que ayer en el estadio del Levante hubieran 20.440 personas, o que el viernes en Mestalla con el Sevilla vayan a ver otras tantas, o con una población como Villarreal prácticamente llene la Cerámica, por ponerte los 3 ejemplos que hemos puesto de mi tierra, que yo vivo más cerquita. Eso no podemos darle... No puedes decir, no le voy a prestar atención. Hay que prestarle mucha, mucha atención. El presidente de la Federación de Fútbol de España debe ser alguien importante y alguien respaldado. Y alguien al que se le debe ayudar. Ahora mismo se están tendiendo puentes y yo no sé si será Rafa Luzán, pero yo no le deseo a nadie lo que ha pasado. Y en este caso, yo, por ejemplo, vi mi careto en el Marca como persona de consenso para dirigir la federación, y te soy muy sincero, Iker, dije, ¿qué hacen? A ver si yo no estoy preparado. No es que no quiera ser títere o marioneta, es que no estoy preparado, es que no podría ni montar un equipo. No conozco a suficientemente gente como para montar un equipo y liderar eso. Así como con el comité de árbitros sí que he tenido la posibilidad y hubiese entrado, pero no confío en ciertas personas y por lo tanto no voy a entrar nunca, no voy a destinar tiempo y forma cuando no confíes en las personas. Yo primero soy de personas, pero la federación, yo creo que no podemos pintarlo, y nosotros que hemos tenido la suerte de que ha sido nuestra casa durante muchos años, hay gente muy válida. Como te decía, los deportistas, y no solo las plantillas de fútbol seleccionadas, sino todos los equipos de trabajo, desde Montse Tomé, que lidera el fútbol femenino, como Luis de la Fuente en el fútbol masculino, y estamos hablando de redactadores, fisios, médicos, analistas. El fútbol español, o vosotros en 2010, ya lo dijo Camacho, ¿no? Iniesta de mi vida, abristeis España. Yo he tenido la suerte de 2008 de vivir partidos internacionales, y hay un antes y un después. 2008 fue súper bonito con el gol de Fernando Ganar, Alemania.
Pero, ostras, 2010 nos abre la puerta, nos Sí, abre sí. todas las fronteras a que el fútbol se desarrolle. Eso es de la Federación Española de Fútbol también. ¿Y tú crees que se ha ido? Vamos, yo tengo una opinión, ¿eh? Yo creo que lo que se consiguió en su día se perdió en los últimos años. Se perdió por todas las cosas que pasaban y todo lo que había. De hecho, yo he sido crítico en redes sociales y cuando me han preguntado lo he dicho bien claro. Entonces, yo lo que sí creo es que necesitaba la federación seguir con un progreso adecuado y en base a la gente que esté cualificada para poder seguir esa federación hacia un camino largo. Imagínate, pero además me viene muy bien que lo digas porque solo en mi gremio, que es el arbitral, que es nada, en la federación el arbitraje solo le prestas atención cuando Sí, sí. te Cuando preocupa, pasa algo. ¿vale? Cuando pasa algo, pero si no, no le prestas atención y es lo que te decía, ese vasallaje es horripilante, de verdad. ¿Y por qué me atrevo a decirlo? Porque he sido el árbitro, digamos, que más he vivido eso. Y por eso lo hablo. Y dice la gente, dice, ¿por qué es rencoroso? No, al contrario, si no es crítica. Es intentar construir el día de mañana que los árbitros de la Real Federación Española de Fútbol no voten, que Carlos Velasco Carballo o que Jesús Gil Manzano no dediquen 10 años de sus vidas a estar en la comisión delegada. Por ejemplo. Por ejemplo. O que voten quién va a ser el que decida si va a ir, en este caso, a primera división, a segunda división. No, no es posible. Es el deportista. O que ahora digan, no, que los árbitros los estén metiendo para que elijan el próximo presidente o las próximas comisiones de arbitraje. Los árbitros se tienen que dedicar a arbitrar. Y que en mi vida se me ha planteado a mí. Y cuando ha habido una conversación, he dado mi opinión respetuosa y hablando pros de todos. Pero sobre todo intentando sumar, porque ¿qué estamos separándonos? Pero si España tiene calidad, vamos a sumar efectivos. Si además hay presupuesto, estamos hablando de mucho dinero. Se puede. ¿Y por qué en el arbitraje se ha devuelto tanto dinero cada año a la Liga del Fútbol Profesional cuando la Liga del Fútbol Profesional ha destinado mucho dinero? Lo único que te exigía es que fuera finalista. Es que hay tantas cosas que hacer. Y eso Y de cambiar. Buah, y de cambiar. Pero sobre todo tienes que cambiarlo de raíz. Y tienes que cambiarlo de raíz porque si no, nunca sanarás el arbitraje. Y si no sanas el arbitraje, el peligro está que el día de mañana las competiciones no serán atractivas para el aficionado y vosotros en este caso lo estáis viviendo con algo que habéis creado de la nada, que es maravilloso, y ojalá hables con Jaume, con Perchita y podéis venir lo decías, del Puerto Móstoles, y ojalá podáis venir a Valencia y montar algo en favor de la Dana, sobre todo, ya no digo ni a nivel recaudatorio, sino a nivel de emociones. Sí, porque yo de a los jóvenes que han estado ayudando, que se han salido de las aulas a quitar barro, que a día de hoy siguen repartiendo por las casas a los ancianos que no tienen los ascensores y les llegan con bolsas de comida de muchísimos voluntarios y donantes. Darles una alegría en este tipo de materia, en montar algo que seguro que Juan Roch, en este caso, que es alguien que está ayudando desde el punto de vista logístico, os pueda, ¿sabes? Y juntar esa sinergia, porque eso también forma parte del fútbol. Sí, por lo menos distracción dentro de todo lo que ha sido esa situación tan desastrosa, que por lo menos haya un poquito de que la gente se olvide un poquito, aunque sea. Que es lo mismo, hablar de en España. Es decir, cuando Xavi y tú tuvisteis la suerte del Príncipe de Asturias, eso trascendía del deporte. Y para alguien que es padre, que para alguien que es profesor de educación física y que ha tenido la suerte de ser árbitro profesional, enamorado del fútbol, no del arbitraje, del fútbol, increíble. Increíble. Todos los que lo reciben tendrán sus razones, pero, ostras, era algo que trascendía y que ahora mismo, que nadie se enfade conmigo, pero con los dos centrales, Laporte y Lenormand, con Lamine Yamal por una banda, con Nico Williams por la otra, y vamos a hablar que España es racista. Estamos zumbaos. ¿Qué estamos diciendo? ¿Me explico? Es decir, ¿hay alguien que cuando vea la selección española el otro día que vinieron por la Dana a Mestalla? ¿Tú sabes cómo estaba Mestalla? ¿Tú sabes cómo estaba la gente feliz? ¿Tú crees que la gente se está fijando en el color de la piel? ¿O el origen? Que eso no es verdad. Si el deporte une. Si el deporte solo tiene valores positivos. Otra cosa es que se quiera monetarizar o cambiar. Pero sobre todo, algo que es súper importante es que encima el deporte fútbol, si de algo se diferencia para mí de otros deportes, es que el pequeñito te puede ganar en un momento dado. Yo siempre lo recuerdo, el Novelda llegó lejos en la Copa del Rey, el Numancia llegó a unas semifinales. Es más antiguo, Mateo, es más antiguo que vamos, ¿eh? No, pero te podía haber dicho el Alcorcón, pero no sí, quería. Sí, eso me acuerdo yo todavía. Eso lo viví yo en primera persona. Te voy a hacer 3 preguntas de nombre propio y luego voy a tirar ya por la pregunta de Flexicar.
pero quiero que me contestes porque evidentemente es un tema que quiero saber. Vamos a ir de menos a más. Fútbol femenino. Se han quejado que por lo visto el sistema arbitral, en este caso, pues que arbitren mujeres, que parece ser que no le gusta y quieren que sean hombres. ¿Qué te parece? Me parece curioso. Yo te voy a ser muy, muy sincero. Pepe Miller, que es la persona que es el que me introdujo la chispita del fútbol. Era un levantinista que le encantaba el fútbol. A él le encantaba cómo arbitrábamos, porque también por eso Pau forma parte de mi equipo, porque habíamos sido futboleros, habíamos compaginado el fútbol. Y hasta 2016, la liga femenina la arbitraban los árbitros de segunda B, que también habían árbitras o asistentes. Es decir, no diferenciábamos sexo. ¿Me explico? Era fútbol, ni masculino ni femenino. Y entonces la plantilla de segunda B de la temporada 2016-2017, Iker, arbitraban los mejores y las mejores, ¿vale? A partir de ahí se decide que la temporada 2017-2018 van a arbitrar solo chicas. Y entonces Miller me pide ayuda en mi comunidad. Y en mi comunidad solo hay 4 chicas dispuestas a viajar por España. Se hace una preselección de exámenes de vídeos, de jugadas, de reglas de juego y de actas. Y de las 4 se quedan 3. Yana, de Castellón, Patri, de Valencia, y Rita Cabañero, de Lollería, también un pueblecito de Valencia. Entonces, la que más le gusta al CTA, que en ese momento está liderado por Marisa Villa Gutiérrez, es Patricia. Patricia estaba estudiando para odontóloga y había hecho los mejores exámenes. En aquel entonces Patricia creo que había arbitrado 2 partidos en segunda regional, es decir, prácticamente su bagaje era 0, pero les gustó y decidieron que Patricia fuese árbitra. Yo tenía un muy buen amigo en aquel momento, le sigo queriendo muchísimo, que era Carlos Clos Gómez. Y entonces Carlos Clos Gómez sabía, después de una final, a la vez le llamo. Espero que tenéis buen rollo. Ahora él no, porque él ahora es jefe. Por eso, tío, porque pero yo sí, yo lo quiero mucho. Vale. Yo le quiero mucho, tanto a él como a sus padres, a su mujer, a sus hijas. Eso no va a cambiar. Él ha comido flanes en mi casa, de mi madre, paellas a cascoporro. Ha dormido infinitas veces en mi casa, porque cuando venía a UEFA viajábamos desde... se vino a veranear donde nosotros veraneábamos, y que eso no va a cambiar. Vale. Eso no va a cambiar y aquí la gente se puede confundir mucho. A mí hay una cosa que no cambia. Yo soy de personas y los sentimientos están ahí. Eso no va a cambiar nunca. Y entonces le pedí el favor de que su experiencia nos la trasladase en Valencia y fue fichado por el Comité de Árbitros de Valencia para ayudar a estas 3 chicas y empezarán una nueva andadura en el arbitraje. Solo queda Patricia, Patri duró 5 o 6 meses, Yana 1 mes, y Rita Cabañero a día de hoy sigue siendo árbitra asistente internacional. ¿Qué te quiero contar con esto? Que arbitren los mejores. Da igual el sexo, que arbitren los mejores. Y, más allá de ello, si se están planteando utilizar el VAR o el low cost VAR, que si lo hacen, que no rompan la familia que ahora mismo existe en el fútbol femenino, que no existe en el fútbol masculino. Y ojalá esa familia se pueda conseguir en el fútbol masculino. Es decir, yo soñaría con empezar una temporada, Iker, y tú como capitán de un club, tener lo que hemos tenido, estas croquetitas tan buenas que hemos comido, y lo digo de verdad, con tu míster de la temporada que tiene la responsabilidad de sacaros lo mejor, y con el presio, el director general, que le ha dicho y estar es decir, 80 personas, no necesitamos ni al presidente de la federación ni al presidente de la liga, los deportistas y los gerentes para discernir. Ostras, Toño, la jugada del año pasado, tienes toda la razón. A ver, este año si con el VAR me la pueden colocar, tal. ¿No veis que estas situaciones de no puede ser de roja en la vida y que esta roja nos afecta en este partido, pero es que si pasamos la eliminatoria nos afecta en el de Liga y nos afecta en el siguiente, que ya viene el parón de selecciones y de mi equipo se va el 90% de los jugadores fuera? ¿Me explico? De hablar de estas cosas, de bajar al pasto, de que al arbitraje, que no queremos ser protagonistas, al revés, queremos acompañar. Queremos estar a vuestro lado, queremos que focalicéis en el balón y que os olvidéis de nosotros. Y queremos, claro que sí, que haya buen rollo, que no hayan tantas amarillas por protesta, que no hayan tantas tarjetas amarillas o rojas a los banquillos.
No hace falta. Si es que somos privilegiados los que estamos en el fútbol. Por eso, ojo al fútbol femenino. Y si se están planteando que árbitros chicos puedan arbitrar, por favor que lo hagan, que eso da calidad a la competición. Es mi humilde punto de vista. Y vuelvo a decir, que valoremos a las personas por su valía, no por su género. Que sepa arbitrar, que arbitre. Te voy a preguntar por Estrada Fernández, ¿no? Porque creo que es el único que está desde fuera, ¿no? Espera, no, sí. Está siendo un poco desde fuera, un poco crítico con todo lo que es el sistema arbitral y con todo lo que ha pasado. Digamos que está siendo crítico públicamente. Sí, eso es. Ahora mismo hay, en los últimos 3 años... Pero no contra él, no tengo nada contra él. No, ¿qué va? Digo que como es el que está hablando, que las cosas que dice, lo que opina, lo que va escuchando, que parece que, o sea, lo que se va diciendo, lo que va diciendo él. Mira, no escondemos nada y eso es lo chulo. Si nos sentamos aquí es porque no hay nada que esconder. Yo a Xavi Estrada lo he tenido como compañero, igual que a muchos compañeros que puedo hablar en primera persona de cómo son, porque los he tenido formando parte incluso de mi equipo, de la misma forma que yo he formado parte como cuarto árbitro adicional de otros equipos, y eso ha sido una escuela de vida increíble para aprender. Coges las cosas buenas de cada uno de ellos y Xavi lo está haciendo público, pero quiero que sepáis que la federación ahora mismo se enfrenta a 6, 7, 10 demandas cada temporada por parte de los árbitros. Y siempre es la misma solución. Se están burlando un poquito del sistema jurídico español, hacen perder tiempo a todos los empleados de la justicia, lo retrasan y al final, un día antes del juicio, acaban pagando y comprando la ley del silencio y se finiquita acorde a la ley. Te lo dice alguien que no ha demandado, que creo que soy el único en los últimos 3 años que no ha demandado. Yo lo hice por principios y porque creía en esa cortesanía y porque creo que hay mejores formas de construir, pero es mi humilde punto de vista y Chris me dio en este caso su opinión y me dijo, venga, yo te asumo que quieres ser así y que quieres ser un ejemplo. Por eso aquellos que todos que digan que lo haces del rencor, ¿crees que desde mi punto de vista podría haber demostrado que he arbitrado al Real Madrid hasta la temporada 2021? ¿Crees que sería fácil te lo digo porque 2021 es cuando solo nos contabilizan en el sistema laboral español, que aparecen los contratos. Tú me conoces de antes de 2021. Sí, no solo aquí, sino en Porto. Sí, ¿vale? sí, ¿verdad? Entonces, para mí sería fácil ir a un juzgado y decir, mire, yo soy con pelo en 2004 que arbitró el Cádiz Recreativo de Huelva, partido del Plus, a las 12. Podría demostrarlo fácilmente. ¿Me hubieran finiquitado esos años? Por supuesto. Es mi derecho fundamental. ¿Por qué no he querido hacerlo? Por eso que te digo de la casa. Porque aún creo que hay otras formas. La mayoría de compañeros, por no decirte el 100%, han decidido demandar. Chapó. Xavi Estrada es uno de ellos. Y Xavi Estrada, aparte de esa demanda, que va por el derrotero laboral, por así decirlo, de alguna forma, él también se querelló contra Enríquez Negreira. Se creyó porque habían grupos de WhatsApp donde yo, por ejemplo, dije que no estaba de acuerdo en un comunicado donde firmaban compañeros que no sabía ni quién eran y que yo hubiese hecho una querella grupal. Hubiera hecho una querella grupal de la misma forma o conjunta, como hace unos años salió también un abogado de Barcelona diciendo que a un árbitro asistente se le había negado la internacionalidad porque había pitado a favor del Barça y en contra del Madrid, o algo así, más o menos. Recuerdo aquellas que me tocó ir a la Policía Nacional también. Es que he tenido la suerte de poder siempre ir a la Policía Nacional a declarar. Con el tema Negreira he ido a la Guardia Civil, he ido al Comité Ético de UEFA, siempre a decir la verdad, porque no queda otra. Y entonces sí que es verdad que hay situaciones donde muchos de nosotros no entendemos que se tapen cosas, porque al final va a ser peor, porque van a acabar saliendo. Entonces yo, de Xavi Estrada, lo único que de alguna forma me chirría más es porque él, previo a todo ello, él se presentó para ser presidente de los árbitros catalanes. Y vivió justo la pregunta que me has hecho hace un ratito sobre esos cortijos territoriales. Claro. Y entonces, esa es mi forma de pensar. Es decir, bueno, si te has presentado para querer y quieres ser presidente de los árbitros catalanes, que estamos hablando de los árbitros catalanes, igual hay 4.000. No quiero exagerar, entre fichas federativas de fútbol playa, fútbol sala, fútbol femenino, fútbol masculino, todo. Entonces, es porque aún tienes el deseo de sumar y de... Bueno, yo cambiaría las formas, pero fíjate que te lo estoy diciendo yo, que soy criticado, que me dicen, criticas a tus compañeros, hablas de jugadas, pero ¿para qué me pagan? Lo que sí que intento es argumentar
Y me da mucha rabia que los audios del VAR sean públicos y que vaya un ciudadano, los escuche y diga, pero, y vale, ¿por qué es roja o por qué no es roja? Si nos han dado argumentos. Si hay un reglamento, que me digan por qué es roja o por qué no es roja. Para eso se ha hecho, Claro. y casi es peor. Hay gente que escucha el audio del VAR y dice, estaba más conforme antes de escucharlo que después. Eso me da mucha rabia, Iker. Pues mira, me alegro que me lo hayas dicho de esta manera, porque así todavía lo entiendo mucho mejor y también sé la opinión tuya. Y, por supuesto, un tema que está en boca de todo el mundo, que es, que también lo has dicho tú, el caso de Negreira. Que, no sé, ahí están las cosas que ha habido. Evidentemente está investigando todo lo que sea Sí. la Guardia Civil, la policía. Hombre, o sea, yo como jugador que he sido y como parte de esta historia, todo el mundo presuntamente es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero ahí están unos pagos que sí que se han hecho. No sé, mira que quiero creer en la honorabilidad y la honestidad de la gente, pero evidentemente en este momento pues hay cosas como que no las ves tan de acuerdo, ¿no? Es normal, es lógico ese tipo de situaciones. O sea, yo no sé, yo creo que es increíble que esto haya pasado en el siglo XXI y que haya pasado de esta manera con un equipo como el Fútbol Club Barcelona. Y en el fútbol español. Porque yo también he jugado muchos partidos contra ellos y ha habido momentos en los que ahora empiezo a pensar y digo, joder, yo me acuerdo de árbitros que nos ponían en un Madrid-Barça, en un Barça-Madrid, que luego resulta que es que nos perjudicaba cuando teníamos que ir allí a una decisión o algo. Claro, yo porque también miraba un poco mis intereses como jugador, pero ahora viendo lo que ha pasado, pues no sé, me siento como vacío, me siento como jodido en ese sentido. Yo he hablado siempre desde el corazón, siempre he hablado desde lo que mis ojos y mis oídos han visto, y como las últimas, ya ves, ni declaraciones, que era simplemente hablar de un compañero, decía, jolín, me gustaría que también lo disfrutasen en nosotros lados, y no entiendo por qué no, de alguna forma no está arbitrando más, pero es porque sinceramente había visto que estaba sacando partidos importantes, porque no es lo mismo. No es lo mismo pitar un clásico que otros partidos digan lo que digan, ¿vale? Y sobre todo estos de la federación, los cortijos, el culito se le hace pequeño, y además a esos estadios sí que van, que cuando en un clásico ahí van todos. Sí, todo el mundo. La final de Copa, ya te digo yo, cómo va a estar el palco ¿vale? el palco de la federación, que yo sé que está en el medio, va a estar completo. Ahí estamos. Y tú, que como capitán, ya, ¿qué te voy a contar que no sepas? Entonces, todos nos basamos en esa experiencia. Vas a entender que sea muy pulcro, no porque no quiera decir nada, al contrario, ya te vuelvo a decir que yo he hecho las declaraciones y me corroboro en todas las que he hecho. Me chirrían lo que te dije, es decir, hubo unos grupos de WhatsApp donde yo dio mi opinión para intentar salvaguardar a compañeros que no tenían ni idea porque no pueden hablar. A mí me hubiese gustado hacer un documental solo de ese mes, es decir, ir del 16 de mayo de 2014, donde lo daba Televisión Española ese partido, y nosotros teníamos, como no estaba el VAR, cuando teníamos los adicionales nos grabábamos las conversaciones, y entonces me grabé la final del Madrid-Barça, la tengo grabada, y entonces tengo un documento que es precioso, que es las imágenes de Televisión Española con lo que nosotros hablamos. Súper bonito. Para mí, claro, hay cosas ahí, pues eso, le hablé a Fabio, le hablé mal, y a Pepe le hablé mal, y a Neymar también. Hay tres de los que no me enorgullezco cuando mis hijos han escuchado, ostras, papi, ¿por qué blasfemas? Pues bueno, estás caliente y dices cosas, no quieres amonestar o no quieres tal, y de alguna forma hablas canchero, ¿vale? Pero me hubiese gustado de alguna forma, y creo que podremos sacarlo a la luz pública, y luego 31 días después, porque fue el 17 de mayo de 2014, que fue el Barça Atlético de Madrid, donde en los dos partidos hay errores. Eso para mí, digamos que es en un mes el resumen de lo que yo he vivido, por lo que tú dices. Yo sé lo que yo he arbitrado, yo sé lo que yo he vivido, te he contestado muy rápido, no he tenido nunca ninguna presión, he tenido la suerte de conocer a un gran profesional que nos daba clases conjuntas después de dejar la selección en 2008, que es Javier Enrique Romero. Cuando ya se va Luis Aragonés, se quedan en la federación dos personas, Jesús Paredes y se queda Javier. Javier, entiendo que como su padre vicepresidente, se viene al CTA y nos da clases conjuntas, y a partir de ahí sé
sé de algunos, porque me lo han dicho ellos, que empiezan a trabajar individualmente con ellos. Y sé que él me ofreció, Toño, ¿tú no quieres trabajar? ¿A ti que te gusta este arbitraje y demás? Y dije, sí, pero para mí el coaching lo entiendo desde el punto de vista de trabajar a alguien que lo tengo al lado, porque para mí es más el estado de ánimo, no futbolístico. Por suerte para eso mi equipo es muy futbolero y creo que mejor analista que Pau no voy a encontrar en la vida. Pero bueno, entonces, como tengo certeza y no han salido aún todos, van a salir muchos más, lo que me ha extrañado es que se haya tapado esa información. ¿Por qué? Porque para mí lo que yo entiendo es totalmente diferente lo que hizo el padre, que ahí no tengo ni idea. El otro día un compañero sí que, y no lo voy a decir porque aquí sí que levantaríamos muchas pulgas, porque me recordó, ¿tú sabes que en aquel homenaje, yo solo he estado en 3 homenajes, Mejuto González, Luis Medina Cantalejo y Carlos Clos Gómez? Y salió una conversación y dije, ostras, fíjate, no me había ni fijado. Pero el otro día, pues claro, porque aquí avanzamos todos los días, nos encontramos a personas y la gente te va dando información. Y es lo que tú dices, y en algunas dices, ostras, pero yo creo firmemente en esa honorabilidad de los compañeros que han sido coetáneos conmigo. Y para mí no tiene nada que ver lo que es la gobernanza, que ahora hay que cambiar, por favor, la gobernanza del CTA. Y no porque Velasco la cambiase, porque cuando él llega como presidente y está en Rusia, cambia la gobernanza del arbitraje, la letra, pero luego es la misma. O cuando llega Luis Medina es lo mismo que Velasco Carballo, no ha cambiado nada. El arbitraje en España debe cambiar sí o sí, sí o sí. Y además creo que es de fácil solución cambiarlo. Además tienen éxito asegurado si se basan en las personas y si se basan en los deportistas y si hacen una meritocracia, porque sanearía mucho este tema de Negreira. Si tú ahora haces un sistema donde te gastas dinero en la estructura y donde los entrenadores, el cuerpo técnico, empieza a diferenciar y a decirte quién va a ir a la final de Copa del Rey, basado en un rendimiento, pues la gente va a empezar a confiar mucho más. Luego te podrás equivocar más o menos, Iker, pero está basado en eso. Seguimos tapándolo hasta en eso. Ya no es una cuestión solo de marujeo, sino es una cuestión de que el sistema sigue siendo el mismo. Están los mismos vicepresidentes, que me chirría. ¿Por qué Carlos Velasco salió justo en ese momento? ¿Por qué Xavi Moreno Delgado, que era vicepresidente de la catalana, salió justo en ese periodo? ¿Por qué entra Lesma, la madrileña, y entra Luis Medina desde la andaluza? Lo que habla... ¿Por qué? Esas situaciones no te puedo contestar, pero sí que me llaman mucho, mucho la atención. Y ojalá, porque tú no sabes el daño que está haciendo este tema. Para alguien que, como tú has dicho, que lo has vivido, que tú me has visto en el terreno de juego equivocándome, acertando, siendo más comunicativo, siendo más severo, porque ese día había tenido una discusión con Chris y emocionalmente no llegué limpio al partido. ¿A quién no le ha pasado eso? Sí, está claro. ¿Vale? Pero nos hemos mirado siempre la cara y cada vez que nos veamos nos vamos a abrazar y con nuestras diferencias, Iker, somos afortunados y hemos sido privilegiados que hemos abanderado, obviamente tú, a niveles estratosféricos, porque yo he estado en mundiales y he visto a mis compañeros, y que no se enfade nadie, voy a levantar aquí, celebrando la derrota de su equipo, de su selección. Es de locos. A mí cuando me han preguntado cómo voy a ser tan egoísta de querer pitar un cuartos de final en Qatar, cuando me tocó después de que España se eliminara con Marruecos, cuando en mi casa mis hijos están llorando. Es que ¿hay alguien tan cenutrio? Pues la gente lo piensa, es que, No, pero es que es así, lo he visto. Yo he visto a compatriotas de su selección celebrar su derrota porque así ellos tienen la posibilidad de que los seleccionen para la siguiente fase como árbitros. Eso hay que cambiarlo también de raíz. El árbitro debe ser un enamorado del fútbol, debe estar cercano al fútbol, debe ser alguien que escucha a un portero y le gusta lo que le están diciendo. Ahora que, yo qué sé, por ejemplo, se llegó, ahora el árbitro tiene la suerte de volver a arbitrar al Real Madrid contra el Arsenal mañana. Este árbitro anuló a instancias de su asistente un fuera de juego por interferencia Lunin contra el Leipzig. Sí. Dios mío. ¿Cómo el VAR no te llama para ir a ver? ¿Sabes? Eso no es fútbol. Claro. Eso no es fútbol. Por ejemplo, y estamos hablando, dices, Toño, lo estás diciendo contra un equipo español. Yo siempre quiero, y siempre lo he dicho, que los equipos españoles lleguen lo más lejos posible y que la selección llegue lo más lejos posible, porque ese es mi éxito. A mí lo que me ha dado de ser representante del arbitraje español de 2011 a 2022 a nivel internacional es lo que mi selección me daba. Es lo que mis equipos de mi país ganaban las Champions, las Europa League, eso es las Supercopas de Europa, los mundiales de clubes.
la Intercontinental de entonces, eso es lo que te da prestigio, que dicen, ¡buah, este árbitro es español! Y entonces ya, de alguna forma, ese aura ya la tienes. Vienes del fútbol español, Ike. Sí, sí, está claro. Sí. Y eso, la gente aún no se ha abierto. Dices, vamos a abrir la mente, que no sabemos lo que tenemos. Perdona todo este rollo. No, pero, tranquilo, sí. pero digamos que eso... Si luego esto va a ser editado y no veas, si nos has dado para no sé cuántas entrevistas, esto está muy bien, en serio, ¿eh? Y mira, ya para acabar, después de todo ya las preguntas que te he hecho, estas son preguntas, no preguntas, porque es la pregunta de Flexicar, pero es un juego rápido, hacerlo divertido después de tanta seriedad que hemos tenido. Venga. Y dentro de lo que cabe, pues es un poco así, ¿te acuerdas quién dijo esta frase tuya en un momento dado? ¿Vale? Vamos allá. Voy a empezar por esta, a ver. No solo mirar quién nos pita, pero a partir de ahora miraré para no encontrarme con él. ¡Ostras! ¡Ostras! Afortunadamente no sé quién es. ¿No? No. Te lo digo yo. Por favor. Esto fue en un Almería-Jerez, Unai Emery, que acabó jugando el Almería con 7 jugadores. Sí, tuvimos muy mala suerte, sobre todo con Juan Carlos, su segundo, Carcedo. Les expulsamos a muchos jugadores. Empezó un Murcia-Almería, luego un Almería-Jerez y acabamos esa temporada que me da la vida, el regalo de conocer a Chris, que fue el Castilla de Michel, ¿Sí? Con unos jugadorazos increíbles que luego 15 llegaron a Primera División al año siguiente. Sí, qué bueno. Y Emery consiguió el ascenso. Sí. Vamos, por suerte hay mucho contacto, nos hemos visto muchas más veces. ¿Sabes lo bueno? Que estas cosas, aunque en este momento tú dices, joder, tal, pero luego lo bueno es que el fútbol te vuelve a unir otra vez y al final vas teniendo y te ríes, porque yo ahora mismo, cuando me junto con mis compañeros y tal, fíjate que alguna vez has tenido así un problema, pero que te ríes y te lo pasas bien, no sé, en mi caso. Esta me hace gracia porque, a ver, espérate, esta. Se prepara. Esta es de alguien que, bueno, un árbitro se puede equivocar en una falta, en un penalti, y lo puedo entender. Pero Mateo modifica el juego. No sé cuándo es falta y cuándo no. Ese es Xavi. No, es cerca, pero no. Tito, que descanse. Sí. Tito. Eso fue después de un Sevilla-Barça. Los dos hicieron declaraciones en ese... Y ves, lo de Tito sí que me hubiese gustado encontrarme con él. Así como con Xavi me he encontrado incluso como comentarista, que tuve la suerte de estar el año pasado con él y hablar estas cosas. En aquel partido nos equivocamos expulsando a Gary Medel. Y luego una mano de Thiago que acaba en gol de David Villa, del Guaje. Y había marcado Negredo 2 goles y remontaron 2-3. Es decir, ahí los dos errores para el partido realmente fueron en contra del Sevilla. Y ya, así como me queda eso, no haberlo hablado con Tito, porque sé que ese tipo de situaciones, aunque las crean, a mí me hubiesen ayudado que me lo hubiesen dicho en un vestuario. Porque eso que ahora prohíben que los vestuarios entren, tú sabes que siempre mi vestuario ha estado abierto siempre para cualquier ciudadano, ser humano que con educación entra y quiere que dialoguemos y hablemos, y creo que es mejor, inclusive antes de salir a rueda de prensa, porque si te desahogas en mi vestuario, posiblemente a mí me regalas un aprendizaje y tú de alguna forma nos dejas un documento para la eternidad, donde luego de alguna forma... Oye, ahora ya para terminar, ya que ya terminó, y agradecerte que hayas venido aquí a esta entrevista. ¿Qué diferencia de los árbitros de hace 30 años, 40 años a los de ahora, ¿eh? O sea, yo que tuve la suerte de debutar en el 99, me encontré con todos aquellos que había, que has nombrado tú antes, algunos de ellos, pues, Díaz Vega, ¿cómo se llama este que era cántabro? Pérez Burruy, que le vi el otro día también en un podcast. Digo, madre mía, esta gente me arbitró a mí, le veías el tipito que tenían y ves a los de ahora, que están todos enmazados, cuadrados. No, y no eso, porque eso tampoco... Pero si te fijas, por ejemplo, yo qué sé, Alejandro Quinteros, Hernández Maeso, que lo hemos hablado, extremeño, García Ventura, catalán, Mateo Busquets, Ferrer, mallorquín. Tú ves esta hornada de árbitros y seguro que me dejo alguno y dices, Dios mío, el chico que vi ayer a Gálech, que lleva varios años en segunda, como arbitró ayer un Levante Racing donde, jolín, había nervios. El arbitraje hoy en día, claro que hay algunos que han bajado el nivel, porque también es cierto... Pues se han acomodado. No, y no solo que se han acomodado, y esos son números. Cuando Velasco llega a la federación, al comité, asciende a los suyos, y cuando Luis Medina ha llegado, ha ascendido a los suyos. Y eso es una cuestión numérica, es simplemente fijarte, y eso no es bueno. Porque esto no es
ostras, está claro que la descripción del puesto de trabajo en una federación es más difícil encontrarla, pero en el arbitraje hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Bueno, amigo, pues muchas gracias. Agradecerte este tiempo que te hemos robado, que ha sido quizá más largo de lo habitual, pero yo creo que interesante. Y bueno, si es tu primera vez, oye, pues a lo mejor te empiezan ahora a decir más gente que quiere que te lleven por algún sitio. Elegir a Pau y un Marc en su defecto y no, ha sido un placer, ¿eh? Pues muchas gracias, muchas gracias. A ti, Iker. Que este es un regalito que tienes para que te lo lleves. Qué Y chulada. para tu chico, que ha sido el que te ha convencido, o para todos en Olé, general, qué guapo. lo puedes abrir. Qué chulo. A ver, que no hagamos como con la... No, tíralo para acá. Espérate, si yo te ¿Sí? digo yo. Sí, ábrelo así. Eso es. ¡Ostras! Sí, son los guantes y Se van a emocionar. un pequeño detalle abajo también. Tíralo. pasada. Qué Y la guapo. foto para que la tengas ahí de recuerdo. ¡Ostras! ¡Qué chulada! Así que, señor, muchísimas gracias. Ostras, por eso quería a mi hijo, Pau, que viniese. Pateo de recuerdo. ¡Qué guapo! Espera, más. Pues nada, aquí ha sido otro podcast más con el gran Mateo Laoz. Nos ha hablado mucho y muy bien de lo que es el arbitraje y de lo que ha supuesto para él. Y nada, yo aquí os espero en el próximo podcast. Espero que os siga gustando y sigamos dando por saco con toda esta iniciativa. Un fuerte abrazo a todos.